Bienvenidos amigos a su programa Personalidades y Libros en la Mira. En esta oportunidad tengo la grata complacencia de tener conmigo a un personaje que estoy seguro que les va a interesar muchísimo conocer, no solamente a él, a su historia, sino también a su más reciente publicación. Me estoy refiriendo al comisario de la Policía Venezolana, Atahualpa Montes. Bienvenido, comisario, a este programa. Y me complace mucho poder contar con su tiempo para hablar sobre su más reciente libro publicado por Jurado Publishing. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a tu orden. Tú eres el que tienes la voz cantante en este momento. Bueno, le estaba comentando antes del programa que no es fácil hablar con un policía porque a la mayoría de los policías les gusta más escuchar que conversar. Por lo menos los que yo he tenido la oportunidad de conocer han sido personajes siempre discretos, cautos, individuos que les gusta observar, ¿no? Es un hábito probablemente derivado de su profesión. De la misma manera que me imagino que a los psicólogos les gusta analizar a las personas a su alrededor, me imagino que a los policías les gusta también o tienen el hábito de escuchar detenidamente las cosas que están a su alrededor. Cuéntenos un poquito de su evolución dentro de esta profesión tan importante en una sociedad como es la de investigar y atacar el delito en todas sus manifestaciones. ¿Cuándo comenzó su vida policial? Tengo que saltar lejos hacia atrás. Tenemos tiempo. Yo comencé a trabajar en la policía, imagínate tú, en 1958. En plena caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Al salir de la dictadura de Pérez Jiménez, comencé a trabajar. Yo venía del ejército, yo venía de ser sargento técnico, me habían expulsado después de tenerme un año preso. Me expulsaron del ejército por estar inventando tomar cuarteles y tumbar gobierno. O sea que ya bueno, usted desde temprana su juventud tenía inclinaciones políticas y tenía bastante vocación de estar involucrado en actividades en defensa de la democracia, entiendo, ¿no? Bueno, yo venía de una familia de dirigentes de Acción Democrática. Mi tía Regina Gómez Peñalver, en la clandestinidad, había sido la secretaria de Leonardo Ruiz Pineda. Mis dos tíos varones, habían sido respectivamente dirigentes medios de Acción Democrática. Y toda mi familia, los Gómez Peñalver, los Peñalver Gómez, todo, Fernando Peñalver, etcétera, fueron los que me formaron a mí, los que me dieron una formación democrática. Y no solamente eso, sino que antes de cumplir 15 años, faltándome 2 meses para cumplir 15 años, me metieron al ejército haciéndome pasar con un documento forjado como que tenía 17 años. Así entré al ejército, me faltaban 2 meses para cumplir 15 años. Y a los 17, cuando me gradué de sargento técnico, ya entré directo a la cárcel. Luego de eso, bueno, pasaron varios años hasta que Pérez Jiménez cayó y ingresé al Cuerpo Técnico de Policía Judicial y allí estuve un tiempo hasta que pasé por distintos destinos. Después de yo pasé un año nada más en la Policía Judicial y fui al Congreso Nacional. Me llamaron para que fuera secretario de la Comisión de Reforma Parlamentaria y posteriormente fui jefe del Servicio de Comunicaciones del Congreso Nacional y de allí en adelante, bueno, vino mi ingreso a DIEPOL y todo lo que vino hasta el momento en que dejé de ser policía oficialmente, porque en verdad uno no deja nunca de ser policía. Sí, como veníamos conversando antes, el ser policía es una actitud mental hacia la sociedad. Siempre he tenido la impresión esa de que toda persona que tiene la vocación de ser policía tiene de alguna u otra manera la necesidad de implantar el orden, de defender la ley
y de castigar al delito, ¿no? Hay una sensación de vengador en todo acto, porque el rol de la policía es un rol tan histórico como el del soldado mismo, ¿no? A través de todas las sociedades y de todos los imperios ha sido necesario la creación de un sector de la sociedad que vigile el cumplimiento de la ley y que castigue a los culpables, ¿no? Y ahí pues surge toda la parte legal, el derecho y la policía como herramienta de control de eso. La obra suya se llama Desde Pérez Jiménez 1953 hasta Chávez 2003. Es un intervalo de lo que llamaríamos la democracia venezolana, una continuidad de 6 presidentes, ¿no? 6 presidentes elegidos democráticamente, y de un periodo histórico interesante porque fue un periodo de la Guerra Fría donde hubo que librar severas batallas, muchas veces no batallas campales, pero sí batallas, digamos, sí, urbanas contra la guerrilla y los movimientos insurgentes. Cuéntenos un poquito qué muestra usted en este libro de Pérez Jiménez a Chávez. Bueno, yo tuve la suerte, vamos a llamarla así, de que estando en Digepol, el para entonces ministro de Relaciones Interiores, Carlos Andrés Pérez, me escogiera para dirigir la Dirección General de Policía en los estados Lara y Falcón. Y eso ocurrió precisamente entre los años 60 y 63, que fueron los 3 años de guerrilla en Venezuela. En consecuencia, estuve muy cerca de todos esos acontecimientos terribles que vivió la República, con esta gente alzada en armas y tratando de derrocar a ese naciente sistema democrático. Me tocó combatirlos físicamente en las montañas de Lara y de Falcón, y me tocó interrogar a muchos de quienes fueron participantes de esa intentona de asonada guerrillera. Afortunadamente, bueno, en pocos años logramos derrotar a ellos y a sus aliados de La Habana. Eso es lo que te podría decir. Conocí a muchos de quienes fueron sus dirigentes, a muchos de ellos los tuve frente a mi máquina de escribir, y creo que en todo ese combate verbal que se produce entre interrogador e interrogado, gané porque prácticamente todos aquellos a los que yo enfrenté a mi máquina de escribir fueron a parar a la cárcel, a pagar todo lo que habían hecho contra Venezuela. La PTJ surge por la necesidad del gobierno de transición de el almirante Larrazábal de crear una policía más científica, más investigativa y menos diríamos, política, ¿no? Y entiendo, por lo que he podido ver en algunos resúmenes del desarrollo de la PTJ, que hubo un gran énfasis en un reclutamiento de jóvenes que no tuvieran vínculos con el pasado, y por otro lado en entrenarlos adecuadamente para crear una nueva imagen de policía que en cierta forma sustituyera la terrible imagen que tenía la Seguridad Nacional de Pérez Jiménez. Ahora, ¿cuándo surge la Digepol? Entiendo que ahí jugó un papel importante una persona llamada Plaza Márquez, ¿no? Que fue, creo, uno de los iniciadores de la Digepol. Aclárenos un poquito cómo surge la necesidad del gobierno de Betancur de crear una policía dedicada al combate de la subversión y de la seguridad del Estado. Bueno, mira, Rodolfo Plaza Márquez, el doctor Rodolfo Plaza Márquez, una pieza del Partido Social Cristiano COPEI, aparece en la fundación de PTJ, no de Digepol.
La DIGEPOL surge inicialmente como los servicios técnicos criminológicos. Fue el primer intento de crear una policía que tuviera que ver con, con la cuestión política. Claro. Servicios técnicos criminológicos. Eso desapareció, eso tuvo muy poco tiempo en la escena política y luego surge la Dirección General de Policía. El primer director, si mal no recuerdo, de la Dirección General de Policía, primero o segundo, quizás la memoria me falla, fue un activista de Acción Democrática, José de los Santos Gómez, conocido como Santos Gómez. Un hombre que no tenía nada que ver con la policía, sencillamente había sido uno de los guerreros de la lucha contra Pérez Jiménez y había estado al lado de los principales jefes de la oposición venezolana. Él creo que fue el primero o el segundo, no estoy muy seguro. También a mi edad la memoria de pronto no juega malas pasadas. Bueno, a todos, comisario. En todo caso, recuerdo, creo que sí, que él fue el primero de los jefes de la DIGEPOL. Pero Rodolfo Plaza Márquez no. Rodolfo Plaza Márquez tuvo que ver mucho, fue con la Policía Técnica Judicial. O sea que en general Carlos Andrés Pérez fue el más importante, digamos, diseñador de los inicios de la DIGEPOL. Bueno. Como ministro del Interior, ¿no? Sí. Él fue el que le dio mayor énfasis. Acuérdate que Carlos Andrés, todo el mundo decía que si no hubiera sido político, hubiera sido policía. Bueno, es que al principio se le acreditaba eso porque hablaba poco, era un hombre muy serio y en lo posible no era para nada parecido al candidato que eventualmente fue. Exactamente. Carlos Andrés Pérez se involucraba directamente en las cuestiones policiales. Le gustaba mucho recibir las informaciones de los casos que estaban funcionando, de los casos que estaban andando. Participaba, sugería, indicaba qué creía él que era lo que debía hacerse. Realmente era un policía nato que devino en político. Si no hubiera sido político, hubiera sido policía, pero le fue mejor como político hasta cierto punto. Mucha gente dice que le cambiaron la imagen que tenía de policía para transformarlo en un candidato muy carismático, ¿no? Su libro es más bien una crónica de eventos que usted vivió, es un análisis de casos importantes que usted manejó, que en cierta forma denos una idea de qué puede encontrar un lector en su libro de Pérez Jiménez a Chávez, por Atahualpa Montes. Hay un poco de todo. Todo lo que relato allí lo viví. Eso sí. Pero hay un poco de todo. Casos importantes, personajes de la época, tanto de la oposición o de la guerrilla, como del gobierno. En fin, hay un poquito de todo. Yo era un niño cuando eso, pero recuerdo que una de las cosas que yo más me llamó la atención de mi infancia, yo estaba en edad escolar, era el caso del niño Vegas, el secuestro del niño Vegas. ¿Usted manejó ese caso? Sí, eso es un caso emblemático de la Policía Técnica Judicial. Hasta donde recuerdo lo manejó, entre otros, un amigo mío hoy fallecido, José Goodman Crane. Fue el investigador del caso Vegas, pero yo no participé en eso. Yo, cuando ingresé a la Policía Técnica Judicial, fui enviado, estuve en Caracas muy poco tiempo y fui enviado a inaugurar, a fundar el Cuerpo Técnico de Policía Judicial en el Estado Bolívar. Me correspondió el honor, el privilegio de fundar la Policía Técnica Judicial en Ciudad Bolívar, en San Félix y en Puerto Ordaz. Así es que muchos de esos eventos, aparte de que, como te repito, yo estuve en PTJ un solo año.
Ya. Luego fui al Congreso, me llamaron a trabajar al Congreso, y luego fue que devine en policía de Digepol. Eh, Otro de los eventos que yo recuerdo de esa época era la invasión de Machurucuto. ¿Qué anécdotas o comentarios nos puede dar usted, que me imagino que se vio involucrado en toda la parte investigativa de la red de apoyo que esa gente tenía para invadir el país, los cubanos que entraron por una playa, para los que no saben de lo que hablo, en la costa de caribeña de Venezuela hay una zona que se llama las playas de Machurucuto, son unas playas, una región oriental, y allí desembarcaron un grupo de cubanos con armas para iniciar un frente guerrillero en Venezuela. Y imagino que el comisario Atahualpa pues tiene muchos mejores detalles que los que yo pueda recordar de esa etapa. ¿Qué recuerda usted de la invasión a Machurucuto? ¿Cuándo se enteró usted de que habían fuerzas insurgentes entrando a territorio venezolano? Bueno, hasta donde recuerdo, para entonces yo creo que era jefe de investigaciones y capturas de Digepol. No manejé el caso directamente. Este caso lo manejaron, inicialmente lo manejó el ejército. Lo manejó la Dirección de Inteligencia Militar. El CIFA se llamaba, ¿no? Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Servicio de Información de las Fuerzas Armadas. Y quienes confrontan a estos invasores, que no solamente eran cubanos, había unos cuantos venezolanos, entre ellos creo recordar que estaba Moisés Moleiro, estaba Marcano, habían varios venezolanos, la mayor parte eran venezolanos, sin embargo también habían unos cuantos cubanos, pero nosotros tuvimos la información a través de gente de la misma Cuba, que nos pasó la información de cómo iban a llegar, etcétera, y se les pudo esperar con gente armada, y hubo un combate en el que fallecieron algunos cubanos, otros lograron escapar y llegaron a las montañas, al igual que algunos venezolanos, pero allí quedaron unos cuantos cubanos en el sitio. Machurucuto fue el primer intento de esta gente de invadir a Venezuela con fuerzas castristas unidas a guerrilleros venezolanos. ¿Cuál fue el caso más emblemático y exitoso que usted dice que la Digepol se lució en ese manejo de ese caso policial? Mira, fueron muchos en realidad. Acuérdate que eso fue una guerra larga. Fue una guerra larga. ¿Qué te digo yo? Los secuestros, el secuestro de Alfredo Di Stéfano, el secuestro de 100 años de pintura francesa, el secuestro del barco Anzoátegui, el otro secuestro de un barco portugués, en fin. Y el secuestro de Nihaus también, ¿no? ¿O ya no? El secuestro de William Frank Nihaus, exactamente. Secuestro de militares norteamericanos asignados a la embajada. Hubo muchos casos, y realmente yo diría que en el 90% de los casos nosotros logramos los objetivos, logramos la recuperación de los secuestrados, logramos la recuperación en 100 años de pintura francesa, recuperamos todos los cuadros y capturamos a los involucrados. Y en el caso de Nihaus, por ejemplo, eso no lo consideraría yo como un triunfo nuestro, porque el caso de Nihaus particularmente tiene unas características distintas. A Nihaus lo mantuvieron preso cerca de 3 años, secuestrado durante unos 3 años, y se recupera por pura y simple casualidad. Una comisión de la Policía Técnica Judicial que andaba detrás de unos ladrones de ganado se topa con esta gente que, creyendo que los están buscando a ellos, les hacen frente. Es decir, para nosotros el caso Nihaus no fue un éxito, fue una derrota.
Uno de los eventos que también recuerdo yo fue el asalto al tren del Encanto. ¿Se acuerda? Que Sí, cómo donde no. invadieron, donde tomaron un tren que comunicaba Caracas con una zona muy bonita del área mirandina que se llamaba El Encanto, y allí mataron muchos guardias nacionales, entiendo que en ese Mataron evento. 5 guardias nacionales específicamente, y eso estuvo organizado, que no comandado, por quien entonces fungía como jefe militar, Guillermo García Ponce. El Tren del Encanto fue un asesinato asqueroso que nunca, dentro de los mismos grupos de guerrilleros, tuvo críticas muy fuertes, porque no había necesidad de esa masacre que se cometió allí contra 5 guardias nacionales que prácticamente no hicieron resistencia. Sí, yo tengo una anécdota que recuerdo de mi madre, que la comentaba mucho. Ella trabajaba en el Ministerio de Justicia, y una vez hablando con un psiquiatra que hacía trabajos de psiquiatría forense en el Ministerio de Justicia, a él le tocó eh, interrogar a una de las asaltantes del tren, una mujer, una muchacha joven, digamos, activista político y guerrillera. Y durante la entrevista, según el relato de mi madre, ella le había confesado al psiquiatra que una de sus misiones había sido enamorar a uno de los guardias nacionales para obtener información de inteligencia sobre los turnos y la forma en que ellos manejaban la seguridad del tren. Y, y entonces al final el psiquiatra le pregunta, ¿y qué pasó con ese guardia? Me dice, yo lo maté. Dice, tú mataste al hombre que tú enamoraste para que te diera esa información. Y dice, pero ¿qué clase de mujer eres tú? Y ella dijo, es que si a mí el Partido Comunista me pide que mate a mi madre, yo la mato. Mamá Bueno, nunca pudo desprenderse de esa anécdota y nos las contó a nosotros, sus hijos, con toda la intención de que viéramos lo que es el fanatismo perverso de alguien que puede y llegar a un extremo tan feo como ese de enamorar a alguien con la intención de matarlo, ¿no? así mismo es, así mismo. Aparte de que no había necesidad, te repito, ellos eran muchos más, ellos llegaron y encañonaron a estos guardias y no tenían por qué matarlos. Sencillamente los asesinaron para dar una demostración de poder y de fuerza y de crueldad, por Y de supuesto. crueldad. Bien, Cu- cu- pero esto no había ninguna necesidad de ese crimen abominable Abominable. que cometieron allí, como otros tantos crímenes que cometieron. ¿Ok? ¿Cuál es el episodio de la historia de la Digepol que usted cree que ha sido más malinterpretado por la historia? Donde el cuento que se ha terminado echando ha sido por completo diferente a lo que en realidad pasó. También hay varios, porque no te olvides que la desinformación es un arma que se utiliza en la guerra y esta gente la utilizó siempre. Pero te puedo citar uno. Sí, sí, esa es la idea de que nos dé algunas muestras médicas de lo que puede encontrar un lector en su libro de Pérez Jiménez a Chávez. Fíjate, por ejemplo, te puedo hablar de Livia Guberner. No sé si tú recuerdas ese nombre. No, no. Livia Guberner era una estudiante universitaria que formaba parte de los grupos terroristas y decidieron, el grupo al que ella pertenecía, decidió asaltar una quinta en la que estaban reunidos normalmente, viviendo allí, un grupo de cubanos exiliados, cubanos que habían salido de la férula de Fidel Castro, habían salido para Venezuela a refugiarse en nuestro país. Eh, Ellos atacaron esa casa una noche con armas de fuego, ametralladoras, bueno, subametralladoras, pistolas, etcétera, en varios carros, y se encontraron con la sorpresa de que los cubanos también estaban armados. Había un solo policía que estaba prestándole protección a esa casa y, por supuesto, los cubanos y el policía repelieron la acción de este grupo, y en la balacera resultó herida de muerte Livia Guberner. Pero Livia Guberner
resulta herida de muerte cuando entra al carro en el que ella había llegado, que era un Volkswagen, en el que estaba su compañero de lucha, y se dice que compañero de vida también. Este hombre, con los nervios, cuando ella entra al carro, ella venía agachada, abre la puerta y se mete, el hombre le dispara y le pega un tiro en el costado y la mata. Bueno, eso se le atribuyó a la DIGEPOL. Eso se dijo que había sido la DIGEPOL, que había preparado la emboscada, etcétera, 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 y que había matado a Livia Gubernet. Livia Gubernet fue convertida en un símbolo de los grupos guerrilleros y en una víctima de la policía política del rey. Ese es uno de los casos. Hubo muchos casos como ese, no solamente ese, hubo muchos casos. Bueno, el caso, sin ir muy lejos, el caso de Fabricio Ojeda, un diputado de URD que se va con el ala roja de URD, termina siendo comandante guerrillero en una zona denominada Los Humocaros, y luego se entrega, ni siquiera es capturado, se le entrega a un grupo de campesinos en el estado Portuguesa, se entregan él y otros guerrilleros. Los campesinos los llevan en un autobús hasta la DIGEPOL de Guanare, y Guanare los envía a Caracas por orden del ministro inmediatamente. Por cierto, a mí me tocó interrogarlos a ellos esa misma noche que llegaron a DIGEPOL. Yo interrogué a Fabricio y a los compañeros de él hasta la mañana siguiente. Estuve practicando interrogatorio. Bueno, Fabricio Ojeda, posteriormente a eso, escapó de la cárcel y fue recapturado y terminó muerto en el CIFA, en el Servicio de Información de las Fuerzas Armadas. Se ahorcó, él se ahorcó con las cuerdas de una persiana, y por el solo hecho de que tuvo lo que se llama en medicina forense una ahorcadura incompleta. Usted como médico debe conocer algunos de esos términos, que es cuando la persona no pende de una cuerda, sino que está descansando los pies, incluso parte del cuerpo en el suelo. Dijeron que había sido asesinado por el gobierno. Fabricio Ojeda sencillamente se suicidó porque estaba desencantado de la falta de apoyo que le habían prestado en la guerrilla. Sí, la guerrilla venezolana nunca tuvo mayor relevancia de apoyo popular en Venezuela, ¿no? Pasan estos periodos de Betancur y Leoni y viene el periodo de Caldera. Y Caldera entra en lo que se llamó la pacificación, que entiendo, y usted me corregirá, fue un intento de llamar a la racionalidad a los grupos guerrilleros que todavía estaban en la montaña, incorporarlos al proceso democrático, y es el primer experimento en Latinoamérica de un proceso de paz donde muchos de los guerrilleros que usted combatió terminaron en el Congreso de la República como parlamentarios y formaron en el movimiento al socialismo, entiendo, y eran figuras conocidas. Recuerdo a Pekov, recuerdo a Pompeyo Márquez, todos ellos en algún momento fueron guerrilleros y sin embargo esa transición se pudo realizar. ¿Cómo evolucionó la policía política a raíz de ese proceso que introdujo Caldera de la pacificación? Mira, eso nos tuvo muchísimos problemas, al igual que le está trayendo la misma problemática a Colombia en este momento, gracias a la repetición que hizo el presidente Santos con los guerrilleros colombianos. Sencillamente, eso no funciona así. Es cierto que algunos de esos ex guerrilleros, vamos a llamarlos así, yo siempre los llamé guerrilleros. Yo creo que bueno, es que ellos estaban muy orgullosos de su pasado de guerrillero, ¿no? Eso, yo creo que lo de ex no les corresponde, porque muchos de ellos continuaron amparados en sus curules
parlamentaria, continuaron en sus actividades a sotoboche. ¿Entiendes? Entonces, eso nos ocasionó a nosotros muchísimos problemas. A mí personalmente me tocó allanar la casa de la madre de Pompeyo Márquez en la Florida y de enfrentarlo cuando se presentó a tratar de impedir el allanamiento de la casa de su madre, siendo parlamentario, siendo senador de la República. Es lo mismo que está enfrentando en este momento el pueblo colombiano, el sistema de gobierno colombiano, con unos bandidos metidos en las cámaras del Congreso y haciendo uso de su inmunidad parlamentaria para repetir lo mismo que han venido haciendo siempre. Lo mismo que han venido haciendo siempre. Eso nos ocasionó, para mí fue un error gravísimo del doctor Caldera haber tratado de pacificar al país y permitiéndole a esta gente un nivel de vida política como que nunca hubieran roto un plato. Y sin castigo, porque la gran mayoría no pagaron cárcel. Total y absolutamente impune. Para mí, mire, hay gente que habla de Teodoro Pekov como que Teodoro Pekov fuera una especie de símbolo de la democracia. Hablan del hermano de Teodoro Pekov, Luben Pekov, como que hubiera sido un empresario, un guerrillero convertido en empresario posteriormente con oficinas en el centro comercial Ciudad Tamanaco y una flota de barcos mandando cemento para Cuba, etcétera, etcétera. Y como él tanto, Pompeyo Márquez, el hombre que prácticamente lleva a la muerte a cientos de niños, convenciéndolos de que la lucha armada era la solución del país, y termina siendo casi candidato presidencial de la oposición venezolana. Para mí siempre fueron mis enemigos y hasta el día en que se murieron, lo fueron. Y aquellos que aún sobreviven siguen siendo mis enemigos. ¿Y qué me dice José Vicente Rangel, que fue candidato de ellos? Y yo creo que jugó siempre como un doble papel, ¿no? José Vicente Rangel, aparte de ser un delincuente, era un tarrudo, como dicen los cubanos, un sinvergüenza en su vida privada. Sí. Yo tuve un encuentro periodístico con José Vicente en una oportunidad en que me denigró en el Universal a través de una columna que él tenía en el Universal, y yo pedí un espacio, me lo dieron y le respondí diciéndole lo que tenía que decirle e invitándolo a que nos encontráramos en los médanos de Coro, a donde no iba a tener posibilidad de correr para ningún lado, para que me dijera allí lo que había dicho en su columna periodística. Era un sinvergüenza. Sí. Y su hijo es otro sinvergüenza. El papi este que está con el gobierno de Maduro es otro sinvergüenza. Pero él, el sumo de la sinvergüenzura política y personal de Venezuela, fue ese delincuente que afortunadamente demoró demasiado tiempo en morir. Demoró demasiado tiempo. Así es. Mire, ¿cuándo se decide y cómo fue esa transición de la DIGEPOL a la DICIP? ¿Cuándo? Porque creo que llegó un momento en que de alguna u otra manera las críticas a la DIGEPOL, ¿cuándo se decidió esa transición de acabar con la DIGEPOL y comenzar una nueva policía de seguridad nacional de ese tipo? Bueno, mira, a DIGEPOL le tocó la mayor parte de la pelea dura. A DIGEPOL le tocó combatir durante varios años las guerrillas, no solamente las guerrillas rurales, sino las guerrillas urbanas, que fueron unas guerrillas crueles, asesinas, basadas en los bombazos en cualquier parte. En terrorismo y en matar policías. Yo recuerdo la época en que el objetivo era matar policías, los policías de punto que estaban en las esquinas, hombres humildes del pueblo mismo, los mataban.
Matar policías, como decía Rómulo Betancourt, con tiros de cachito, es decir, a traición permanentemente y a gente que no era precisamente la que los estaba combatiendo. Quienes los combatíamos a ellos éramos nosotros, pero nosotros éramos un hueso más duro de roer que un policía que estaba identificado en cualquier esquina de Caracas y al que podían llegar por detrás y pegarle un balazo. ¿Me entiendes? Eso, entonces nos tocó mucho de esa guerra dura y sucia y por supuesto, cuando llega el socialcristianismo Copey, llega al poder, querían que esa imagen se cubriera de alguna manera. Y es cuando crean la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, una magnífica policía que logró profesionalizarse mucho más que la DIGEPOL. Te recuerdo, te repito, la época de DIGEPOL fue una época de guerra absoluta, desde el primer momento. La época de DICIP no fue una época de guerra desde el primer momento, y eso les dio oportunidad a quienes la crearon de tecnificarla, de llevarla a niveles de tecnificación que nosotros nunca tuvimos. Y ya la guerra era contra el abigueato, el narcotráfico, ya era otro tipo de enemigo, ¿no? Y también tuvieron su momento de lucha contra las guerrillas, pero no fue como lo que le tocó a DIGEPOL. A DIGEPOL le tocó todo el tiempo que duró el Partido de Acción Democrática en el poder, estar en combate permanente. O sea, que ustedes estaban en un estado de alerta constante. Usted no podía voltear sin ver porque podía... Estado de guerra permanente. Mientras que a ellos no. A ellos les tocó una parte corta, y lograron vencer a esos grupos guerrilleros que resurgieron durante la época de DICIP. Efectivamente, la DICIP fue una policía tecnificada, una policía con muchísimos recursos con los que no contó la DIGEPOL. La DIGEPOL se hizo con gente de Acción Democrática, sobre todo, con militantes de Acción Democrática, que no teníamos, bueno, yo tenía ya cierta preparación, pero la mayor parte de los funcionarios de DIGEPOL se formaron más que de carrera a la carrera. A la carrera. Aprendieron a ser policía disparando mismo. Es correcto. Entonces, DICIP fue la tecnificación de la DIGEPOL, con gente más preparada, indudablemente, gente que venía ya de niveles universitarios. La mayor parte de nuestra gente no venía, si acaso, de bachillerato. Sí. Bueno, es que en esa época todo el mundo era bachiller, digamos, ese era... Aparte de que ellos, el gobierno del doctor Caldera supo con mucha habilidad reclutarnos a aquellos que para ellos éramos los más profesionales. Entiendo. Así es que la DICIP también se nutrió de mucha gente de DIGEPOL que ya teníamos cierto grado de formación profesional. En síntesis, la DICIP fue una gran policía, una policía técnica reconocida a nivel internacional. ¿Entiendes? Pudo enviar a su personal con mucho más frecuencia que lo que pudimos nosotros. Pudo enviar a su personal al exterior, a distintos sitios, a Inglaterra, a Alemania, a Israel, a Francia. De casualidad pudimos tener gente, yo entre ellos, pudimos concurrir a la Escuela Internacional, la Academia Internacional de Policía en Washington, que dependía del Departamento de Estado. También tuve la oportunidad yo, junto con otro grupo de compañeros, de formarnos o de recibir formación en Panamá,
y recibir formación en un par de países más, pero nunca con la facilidad que tuvo la gente de ICIP de concurrir a distintos países en donde recibieron una formación extraordinaria. Comisario, una pregunta obligada para cualquier venezolano de los últimos, digamos que 80 años, es ¿dónde estaba usted el 4 de febrero, el día que Chávez da el golpe? ¿Y qué impresiones tuvo ese día? Si tiene la oportunidad de recontarnos algunas de las cosas que usted, vinculado a los servicios de inteligencia, puede decirnos sobre el 4 de febrero, porque su libro incluye la etapa de Chávez, me imagino que la etapa temprana de Chávez. ¿Dónde estaba usted y cómo fue su óptica del golpe del 4 de febrero? Bueno, yo no participé como funcionario en contrarrestar el golpe del 4 de febrero. Eh, yo para entonces trabajaba para DICIP, pero trabajaba bajo cobertura. Trabajaba únicamente en una base de inteligencia que dependía de la Dirección de Inteligencia de DICIP y no tuve ningún tipo de participación eh, de ningún tipo, de ningún tipo. Conozco la situación, por supuesto, como la conocen muchos venezolanos, pero no podría emitir una opinión profesional de de aquella intentona golpista, sino desde la óptica de un observador. ¿Estaba usted de alguna manera dateado de que algo se estaba conjurando? Teníamos informaciones sobre Chávez, sí, como no, y se pasaron esas informaciones. Al igual que el servicio de inteligencia militar, también pasó informaciones sobre Chávez, pero nunca fueron atendidas. En eso el presidente Pérez falló. Allí le falló su olfato policial porque hubo gente del mundo militar y del mundo de la policía política que le informaron sobre las actividades de Chávez y él las desestimó. Otro evento también de obligado recordatorio en la historia social venezolana que aconteció mucho antes del intento de golpe fue el Caracazo. ¿Qué impresiones tiene usted sobre ese efecto, sobre ese fenómeno social? ¿Fue algo planeado por la izquierda? ¿Fue algo orquestado? ¿O fue simplemente el pueblo, digamos, saliendo a saquear por razones económicas? Para esa época yo era gerente de seguridad del Banco Industrial de Venezuela. Mantenía, por supuesto, el contacto permanente con la policía política y con la policía técnica judicial. Te puedo decir que gran parte de lo ocurrido en el Caracazo vino de Cuba. Gran parte de lo ocurrido allí fue un plan perfectamente trazado por La Habana, secundado por el Partido Comunista de Venezuela y aprovechándose de la situación que efectivamente llevó a una cantidad de venezolanos a la calle. Pero sí, eso fue un plan orquestado. Ya. Bueno, y ahora que ha pasado toda esta tragedia de los últimos 20 años, donde hemos visto por primera vez atrocidades policiales nunca vistas en la historia policial venezolana. Yo no soy un analista de la parte política o de los procesos dictatoriales venezolanos, pero esta ha sido sin duda una de las dictaduras más severas, más brutales en términos de las consideraciones hacia los prisioneros de guerra, si se les puede decir así, en términos de montar expedientes, de ser sumamente crueles con la gente joven por el hecho solo de manifestar. ¿Cómo cree usted que vamos a salir de esto para efectos de crear una nueva sociedad con una nueva policía? Porque, por ejemplo,
la sensación que tiene la ciudadanía de las atrocidades de la policía han hecho que sea difícil pensar en recuperar el prestigio policial después de todo lo que ha pasado en Venezuela en estos últimos 20 años. ¿Con qué vamos a nosotros a formar una nueva policía en Venezuela con una generación de jóvenes que solo han conocido el chavismo como único sistema político ideológico? Mira, déjame decirte lo siguiente. Como tú decías al principio, los gobiernos pasan, los policías quedan. Aún en las circunstancias que estamos viviendo, quienes fuimos policías de aquella época y otros más jóvenes que yo, que también formaron parte de DICIP y de la Policía Técnica Judicial, nosotros estamos trabajando desde todos los sitios en donde nos encontramos, pensando en que lo que está ocurriendo en Venezuela va a terminar en algún momento. Pero vamos primero a contestarte la parte que se refiere a cómo creo yo que terminaría el sistema de narcodictadura que tenemos ahorita en Venezuela. Yo soy de los que piensan que esto no sale sino por la fuerza. Yo soy de los que piensan que se debe dar un movimiento armado que insurja contra el sistema vigente en Venezuela. Yo no creo en elecciones que puedan ser libres con ellos como contrapartida. Mucho menos con ellos estando en función ejecutiva, como lo están en este momento, aunque sea usurpando esa función. Para mí, todo tiene que terminar en base a un movimiento de fuerza coordinado con el movimiento de calle en Venezuela. Un alzamiento en algún lugar o en varios lugares de Venezuela, no sé, no me pregunte quiénes lo van a realizar, pero yo estoy seguro de que va a ocurrir algo por el estilo y que la gente, harta como está de las humillaciones, del hambre, de la miseria, de las torturas, de los crímenes, se va a echar a la calle. Eso va a acabar con ese régimen y yo espero que sea más temprano que tarde. Ahora, ¿cómo se va a formar una policía? O las policías de Venezuela. Yo soy partidario, y lo he dicho siempre, y lo ratifico hoy otra vez, de que cuando Venezuela regrese a su sistema democrático, debe regresar con su nombre completo, la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP. Y debe regresar el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Esos fueron dos policías que dejaron huella positiva. Fueron dos policías a las que la ciudadanía venezolana respetó. Fueron dos policías en las que la ciudadanía venezolana creyó, en los que puso su fe. Y poner una policía, poner otras policías con otros nombres para crear una nueva imagen va a costar mucho trabajo, por lo mismo que tú decías. Tú decías que la imagen policial en Venezuela está destruida, pero la imagen policial de la DICIP y de la Policía Técnica Judicial no está destruida en absoluto. Conservan perfectamente, totalmente, aquella imagen que les dio fama, aquella imagen que hizo que la población venezolana creyera firmemente en ellos y los respetara y se sintiera protegido por ellos. Los hombres que estuvimos en aquella época, si todavía seguimos vivos cuando eso ocurra, y yo espero que sí, quisiéramos tratar de ayudar en la formación de esas policías y en la formación de los nuevos policías. Venezuela tiene un caudal de gente joven que aún no está contaminada. Venezuela tiene incluso dentro de las policías actuales gente que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Hay que aprovechar todo ese caudal
Y yo creo que con esto que te estoy diciendo, de renombrar a esas dos policías en Venezuela, la, la, la confianza de la población se recuperaría muy rápido. Esa es mi opinión. Bueno, de ese sustrato policial surgió uno de los héroes de la defensa de la democracia, como fue el comisario Oscar Pérez, que fue, Correcto. él emerge de lo que quedó de la Policía Técnica Judicial y sumamente competente, pues se lanza a una aventura militar de gran valor y de gran coraje. La pregunta se la hago porque cuando converso con otros venezolanos, una de las motivos de frustración es, bueno, vamos a poner que haya un nuevo régimen democrático. ¿Cómo se va a combatir ese malandraje? ¿Cómo se va a combatir esa inmensa cantidad de bandas criminales que en estos últimos años han tenido el control y el apoyo del Estado? Entonces, ahora vamos a tener que literalmente entrar en otra guerra doméstica para meter en cintura a todas esas organizaciones criminales que tienen 20 años operando impunemente bajo esta narcodictadura. O sea, vamos a volver literalmente a una guerra urbana de combatir. Fíjense ahorita los enfrentamientos que están aconteciendo entre ellos mismos por el control de la droga. O sea, estamos hablando de una situación que no va a ser fácil policialmente hablando para la nueva policía venezolana. Y otro comentario que quisiera saber, conocer de usted, que es un hombre de experiencia en esto. Debemos pensar más bien en una policía profundamente descentralizada, como se quiso una vez, que cada estado tuviera sus propias policías, etcétera, o debemos centralizar la función policial en una sola policía nacional. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esas dos estrategias? Vamos por partes. Primero, nadie puede decir o nadie podría decir que el combate a la delincuencia como tal en Venezuela vaya a ser fácil. No, no va a ser fácil. Pero tú diste parte de la respuesta cuando dijiste que todos esos delincuentes han tenido y tienen el apoyo del Estado. Todos esos enfrentamientos que se ven son más un parapeto que cualquier otra cosa. Allí no hay enfrentamientos reales. Allí lo que hay son parapetos que el mismo gobierno presenta para dar una imagen de que está combatiendo a quienes en realidad no está combatiendo, sino que está sosteniendo. El día en que estos delincuentes se han enfrentado de verdad por gente, por hombres, que vayan a acabar con ellos, las desbandadas van a ser grandes. Cuente con eso. Usted puede contar con eso. Bueno, esa es la Y esperanza, porque de lo contrario podríamos entrar en una lucha doméstica que no, traería muchas bajas. no va a ser fácil. Van a haber bajas. Eso délo por hecho. Porque esta gente No va está a ser muy fácil. armada, no es que están armadas con pistolitas, esta gente está armada con armas de guerra. No importa. No importa. Cuando los combatan a ellos, como hay que combatirlo, van a entregar las armas. Acuérdese de eso. Por otra parte, lo que me decía de la policía centralizada o descentralizada. Mira, las policías municipales han dado resultados en casi todas partes. Y la Policía Nacional sigue siendo la Policía Nacional. Un ejemplo lo tenemos en los Estados Unidos. Nosotros siempre nos hemos guiado por los Estados Unidos en cuanto a organización policial. En Estados Unidos tú tienes las policías estatales, tienes las policías municipales, tienes las policías federales, FBI, la CIA, etcétera. ¿Entiendes? Y funcionan bien. En Venezuela funcionaron bien en su momento. Las policías municipales produjeron muchísimo en materia de combate a la delincuencia común. Y las policías nacionales dieron el resultado que tenían que dar. Siempre lo dieron. Vuelvo a lo que te decía hace un momento. Tanto fue así que la gente creía firmemente en la DICIT y creía firmemente en la Policía Técnica Judicial. Así es, así la recuerdo yo. La gente llamaba a la policía y se sentía asistida.
Que hubo vagabundos en cada una de esas policías. Sí, cómo no, siempre los hay. No van a dejar de haberlo. Pero el 99% era gente dedicada a su trabajo. Era gente que respondía a los reclamos del pueblo. Era gente que hacía lo que tenía que hacer para la protección. Cuando en Venezuela se veía una patrulla amarilla de la DICIP, la gente sabía que estaba protegida. Y te decían, no te preocupes que ya llegó la DICIP. Yo ¿Entiendes? recuerdo eso, yo Y recuerdo los ese instante. delincuentes, cuando veían una patrulla de DICIP, mayoritariamente se entregaban, porque sabían que los iban a combatir a sangre y fuego. Eso es lo que va a ocurrir si en Venezuela un gobierno democrático no se pone a inventar policías nuevas para tratar de rescatar la credibilidad de la policía, sino que designa definitivamente a la DICIP y a la Policía Técnica Judicial como sus dos policías eh, líneas, guías en Venezuela. Bueno, comisario, le agradezco muchísimo su tiempo. Si quieren mandar algún mensaje a todas las personas que lo van a escuchar hablando de estas diferentes impresiones sobre su vida policial y los eventos más emblemáticos de la historia de la violencia en Venezuela, y decirnos un poco qué cree usted que va a sacar las personas que lean su libro de Pérez Jiménez a Chávez. Bueno, mire, en primer lugar, le diría que van a encontrar en ese libro una serie de eventos reales contados por uno de sus protagonistas, como digo en el libro, con lo que tenga de bueno, de menos bueno y hasta de malo para mí, sin ninguna mentira, sin ninguna exageración, sin menospreciar al enemigo, con la verdad por delante absoluta y totalmente. En Amazon van a encontrar el libro, está ahorita en promoción, está muy económico. Bueno, yo Así es estoy que, esperando cuanto antes que llegue el mío. Así es bueno, que así es le agra- que no van a gastar mucho y van a aprender mucho. Yo creo que las nuevas generaciones de venezolanos, incluso de otros países, deben, por lo menos de Latinoamérica, deberían leerlo para que de verdad eh, aprecien lo que significa el comunismo en cualquiera de sus formas y en cualquier parte del mundo. Así es. Bueno, muchísimas Gracias gracias, a ti. comisario, por este espacio que me ha dedicado. Y bueno, espero conocerlo personalmente en algún momento y ya tendré pronto la oportunidad de leer su libro y de disfrutarlo. Muchísimas Va a gracias ser a un usted placer. y le deseo que tenga un feliz año y que su salud pues se mantenga como está ahorita con ese vigor y esa energía que ya le veo a través de la cámara. Son 85 primavera, ¿eh? Ah, bueno, pero está en buenas condiciones, comisario. Muchas gracias a usted y Gracias. muchas gracias, amigos, a todas aquellas personas que me siguen por este canal en lamira.net. Espero que vean estas y muchas otras entrevistas. Si las consideran de interés, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que puedan ver cada vez que subamos entrevistas con personalidades que son de gran interés para conocer la historia a través de sus obras y de sus experiencias. Muchas gracias a todos y hasta un nuevo episodio en lamira.net. Gracias.